Soy Harper, tengo 30 años y finalmente lo logré. Después de 8 años ahorrando cada centavo, trabajando horas extra y viviendo con compañeros de piso, compré mi primera casa, una modesta vivienda de 3 habitaciones en un buen vecindario. Estaba tan orgullosa que decidí organizar una fiesta de inauguración para mi familia. Mi hermana Melissa traería a sus 3 hijos. Pasé días limpiando, decorando y cocinando. Estaba emocionada por mostrarles a todos lo que había conseguido, pero no tenía idea de que venían con una agenda completamente diferente. Si te está gustando esta historia hasta ahora, déjame saber desde dónde me ves en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para escuchar más historias como la mía. Créeme, querrás quedarte para lo que viene. Crecí en los suburbios de Chicago y aprendí desde temprano que mi lugar en la jerarquía familiar era complicado. Mis padres, Margaret y Thomas Wilson, no eran personas terribles, pero definitivamente tenían favoritos, y ese favorito nunca fui yo. Mi hermana Melissa es 4 años mayor que yo. Siempre fue la bonita, la mariposa social, la que necesitaba atención, extra porque era sensible. Mientras tanto, yo era la hija callada y responsable que sacaba buenas notas y se mantenía fuera de problemas. Uno pensaría que los padres apreciarían eso, ¿verdad? Pues no los míos. Me pagué la universidad en la Universidad de Illinois estudiando informática. Apliqué a todas las becas posibles, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca del campus y tomé préstamos estudiantiles mínimos. Mis padres ayudaron a Melissa en 3 intentos diferentes de universidad, ninguno de los cuales completó. Está tratando de encontrarse a sí misma, explicaban. Después de graduarme, conseguí un puesto de entrada en una empresa de software en Chicago. El salario no era bueno al principio, pero estaba determinada a construir una carrera. Compartía un apartamento diminuto con otras 2 chicas para ahorrar dinero. Cada mes apartaba lo que podía para mi futuro hogar. La vida de Melissa tomó un camino diferente. A los 24 años tuvo a su primera hija, Emma, con su entonces esposo Rick. Se divorciaron un año después. 2 años más tarde nació Dylan, con su novio Justin, quien desapareció antes del primer cumpleaños de Dylan. Luego, hace 3 años, tuvo a la pequeña Sofía con su segundo esposo Craig, que duró un poco más que Justin, pero ya no estaba, cuando Sofía cumplió 2 años. Después de cada ruptura, Melissa volvía a vivir con nuestros padres. Ellos ayudaban con el cuidado de los niños, las cuentas y el apoyo emocional. Amo a mis sobrinos, pero no podía evitar notar un patrón. Melissa tomaba decisiones impulsivas, enfrentaba las consecuencias y nuestros padres la sacaban del apuro. La familia ayuda a la familia, decía mi madre cada vez que cuestionaba ese arreglo. Mientras tanto, yo seguía ahorrando. Me salté las vacaciones que mis amigas tomaban, conduje el mismo Honda usado durante 10 años, llevé loncheras en vez de comer fuera. Durante 8 años viví frugalmente con un solo objetivo: tener mi propia casa. El año pasado me ascendieron a desarrolladora senior. El aumento de salario finalmente puso la compra de casa al alcance. Pasé 6 meses buscando casa, trabajando con una agente inmobiliaria para encontrar algo asequible pero cómodo. La casa que finalmente compré no era lujosa. Fue construida en los años 90. Tenía 3 habitaciones, 2 baños y un pequeño patio trasero. Los dueños anteriores la habían mantenido bien, aunque necesitaba actualizaciones cosméticas. La cocina tenía gabinetes de roble anticuados y la alfombra en los dormitorios estaba algo desgastada, pero la estructura estaba en buen estado, en un barrio seguro con buenas escuelas. Pensando en el futuro, y lo más importante, era mía. Cerré la compra en abril y pasé los siguientes 2 meses pintando, cambiando pisos y haciendo que se sintiera como un hogar. Me di un gusto con un sofá nuevo, pero la mayoría de los muebles los encontré en tiendas de segunda mano y los renové yo misma. Cada clavo que martillé, cada pared que pinté, se sentía como un logro. Durante todo ese tiempo, Melissa vivía de nuevo con nuestros padres. Su última situación de apartamento había terminado inesperadamente con un aviso de desalojo. Las cenas familiares se quejaba de compartir habitación con Sofía, mientras Emma y Dylan compartían otra. Prácticamente estamos encima unos de otros, suspiraba dramáticamente. Nuestros padres me miraban como si esperaran que yo ofreciera
Una solución. Yo llevaba casi 3 meses viviendo en mi casa cuando decidí organizar una fiesta de inauguración. Mi mejor amiga Allison pensó: «Estaba loca, tu familia nunca ha apreciado nada de lo que has hecho», me recordó mientras tomábamos café. ¿Recuerdas tu graduación universitaria? Tu mamá pasó todo el tiempo hablando del nuevo novio de Melissa. Esto es diferente, insistí. Quiero que vean lo que he logrado. Tal vez por fin estén orgullosos de mí. Allison me lanzó esa mirada que los amigos ponen cuando saben que estás cometiendo un error pero te quieren. Igual. Solo ten cuidado, no dejes que te arruinen la fiesta. Debería haberle hecho caso, pero a pesar de todo, aún anhelaba la aprobación de mis padres. Quería que me vieran como alguien exitosa, validar mis decisiones, igual que siempre hicieron. Con Melissa. Así que envié invitaciones a mis padres, a Melissa y sus hijos, a mi tía Grace, la hermana de mi madre, a un par de primos y algunos amigos, incluyendo a Allison. Planeé una reunión para un sábado por la tarde con comida, bebidas y un recorrido completo por la casa. Incluso creé un pequeño álbum de fotos documentando el antes y después de mis proyectos de renovación. Lo que no sabía era que mi familia había estado hablando sobre la compra de mi casa, conversaciones en las que no me incluían, y que convertirían mi fiesta de inauguración en algo que nunca esperé. La semana antes de la fiesta, me tomé el viernes libre para preparar todo. Había creado una hoja de cálculo. Sí, soy de esas personas con tareas, listas de compras y un calendario. Quería que todo fuera perfecto. No se trataba solo de mostrar mi casa, sino de demostrar a mi familia que había tomado buenas decisiones, que mi camino también era válido. Me levanté temprano y fui al supermercado con mi lista cuidadosamente planeada: bocadillos, un cóctel especial que encontré en Pinterest, ingredientes para el famoso pastel de chocolate de mi abuela. Me di un lujo con quesos caros y servilletas de lino auténtico. Mientras llenaba el carrito, imaginaba la expresión impresionada de mi madre al ver todo preparado. Tal vez por fin reconocería que mi atención al detalle era una fortaleza, y no solo ser quisquillosa, como ella solía decir. Mi teléfono sonó cuando estaba eligiendo aguacates para el guacamole. Era Allison, solo para confirmar que todo seguía en pie para esa noche. Habíamos planeado una sesión de preparación donde ella me ayudaría con las recetas más complicadas. Claro, estoy en la tienda ahora, gastando demasiado dinero en queso que nadie apreciará. Sabes que podrías pedir una pizza y nadie notaría la diferencia, ¿verdad? Reí. Lo sé, pero quiero hacerlo bien. Tu versión de hacerlo bien es para la mayoría como un artículo de la revista Martha Stewart, pero admiro tu compromiso. ¿Necesitas que lleve algo? Solo tu apoyo moral y tus habilidades en la cocina. Después de pagar y tratando de no llorar por el total, pasé la tarde limpiando. Ya mantenía la casa ordenada, pero esta vez era una limpieza profunda. Lavé zócalos, pulí grifos y hasta limpié el refrigerador por dentro, aunque sabía que nadie lo revisaría. Allison llegó a las 6 con una botella de vino y su habitual sinceridad. «Pongamos algunos límites para mañana», dijo mientras picábamos verduras para una salsa. «¿Cuál es tu plan de salida si tu familia empieza con sus cosas de siempre?» «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes a qué me refiero. Tu mamá con sus cumplidos envenenados, tu papá ignorando tus logros, Melissa haciendo algo dramático». Para llamar la atención, me concentré en cortar los pimientos. No será así esta vez. Se comportarán como invitados en mi casa. El silencio de Allison lo dijo todo. «Bueno, si las cosas se ponen incómodas, te buscaré y daremos la señal. Puedes crear una distracción». «Así me gusta», asintió aprobando. «Recuerda que esta es tu casa, tus reglas. Si alguien se pasa de la raya, tienes todo el derecho a decirlo». Pasamos la noche preparando la comida, acomodando los muebles para que el flujo fuera óptimo y poniendo los toques finales en la decoración. Compré flores frescas para la mesa del comedor y para cada baño, pequeños detalles que hacían que la casa se sintiera especial. Cuando Allison se fue, me dio un abrazo fuerte. «Estoy muy orgullosa de ti, Harper. Este lugar es increíble y lo hiciste todo tú sola. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Dormí inquieta esa noche, emocionada y ansiosa a la vez. La mañana llegó rápido y estaba despierta a las 6 preparando el pastel y montando la estación de bebidas.
Todo iba según lo planeado hasta que mi teléfono sonó a las 9:30. Era Melissa. «Hola, hermana», dijo con el sonido de niños peleando de fondo. «¿Está bien si llegamos un poco temprano? Los niños me están volviendo loca, y pensé que tal vez podría ayudarte a preparar». En toda nuestra vida, Melissa nunca había ayudado voluntariamente a preparar nada, pero quise creerle. «Claro», dije. «Ya casi estoy lista, pero podrías ayudarme a arreglar las bandejas de comida». Llegó 45 minutos después, no con ofertas de ayuda, sino con quejas del viaje, y 3 niños sobreestimulados que inmediatamente corrieron por mi casa como si fuera un parque. Cuando los niños se calmaron, Melissa llamó a medias mientras Emma, de 7 años, saltaba en mi sofá nuevo, con los zapatos puestos. «¿En realidad podrías pedirles que se quiten los zapatos?», pedí tratando de mantener un tono ligero. «Y tal vez saltar no es la mejor idea en los muebles». Melissa puso los ojos en blanco, pero le dijo a Emma que parara. «Lo siento, la casa de Harper tiene reglas especiales», dijo con un tono que claramente comunicaba que pensaba que yo estaba siendo irracional. En menos de 20 minutos, Dylan, de 5 años, derramó jugo de manzana en mis pisos de madera recién restaurados, y Sofía, de 3, descubrió mi colección de pisapapeles de vidrio que había dejado tontamente en una repisa baja. Por suerte la atrapé antes de que rompiera algo. Melissa se sentó en la isla de la cocina, mientras yo limpiaba el derrame y movía los objetos frágiles a un lugar más alto, desplazándose por su teléfono. «Tu casa está tan limpia», comentó con tono de acusación. «Espera a tener hijos, te darás cuenta de que nada de esto importa». Me mordí la lengua. Ya había aprendido hace mucho que defenderme con Melissa solo llevaba a discusiones donde ella terminaba llorando y yo quedaba como la mala por haberla molestado. «¿Quieres que te prepare algo de beber?», ofrecí en su lugar una sangría, en una copa. «Por Dios, sí», dijo finalmente dejando el teléfono. «Los niños han sido unos pesadillas hoy. Emma está pasando por una etapa en la que responde a todo». Mientras le servía la bebida, Melissa miraba mi cocina con una expresión calculadora que me puso nerviosa. «Esta casa es grande para una sola persona», comentó. «¿Qué haces con 3 habitaciones? Una es mi dormitorio, otra mi oficina en casa y la tercera es para invitados», expliqué, aunque no conocía su justificación para mis elecciones. «Debe ser bonito», dijo suspirando. «Estamos apretados en la casa de mamá y papá como sardinas. Los niños no tienen espacio para jugar». Sentí ese conocido pinchazo de culpa que ella manejaba tan bien inducir. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo?», pregunté cambiando de tema. «Nadie quiere trabajar con el horario de una mamá soltera, y el cuidado de los niños cuesta más de lo que yo podría ganar». Tomó un gran sorbo de sangría. «Mamá y papá han estado ayudando, pero ¿sabes cómo se pone papá? Con el dinero». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El resto de mi familia había llegado justo a mediodía. Puse una sonrisa pegada y fui a recibirlos, tratando de sacudir la sensación de presagio que la presencia de Melissa había creado. Ahora que lo recuerdo, debería haber visto las señales. La forma en que Melissa examinaba cada habitación como si hiciera inventario, la conversación susurrada con mi madre en el pasillo, que se detuvo abruptamente cuando me acerqué, las miradas cómplices entre mi padre y Melissa, cuando les mostré la habitación de invitados con su sofá-cama. Pero estaba demasiado ocupada, siendo la anfitriona perfecta, demasiado desesperada por su aprobación para notar que habían llegado, con una agenda que no tenía nada que ver con celebrar mi logro. El timbre sonó y respiré profundo. Era la hora de la función. Abrí la puerta y encontré a mis padres, Margaret y Thomas, con sonrisas tensas y una planta que reconocí de su sala, envuelta apresuradamente en celofán. «Harper, cariño», dijo mi madre besándome en las mejillas. «Al aire, la casa es encantadora, perfecta para una primera vivienda». «Gracias, mamá», respondí, sintiéndome ya desinflada por su forma de expresarse. Primera vivienda implicaba temporal, un paso intermedio y no un logro. Mi padre me dio un breve abrazo lateral. «Me alegra verte tomando decisiones adultas al fin, aunque el sector inmobiliario puede ser una inversión arriesgada». Detrás de ellos estaba la tía Grace, la hermana menor de mi madre y mi pariente favorita.
A diferencia del resto de la familia, Grace siempre me vio con claridad. Se adelantó a mis padres con una sonrisa genuina y un regalo bien envuelto. «Es hermosa, Harper», dijo cálidamente. «Estoy tan orgullosa de ti». En los siguientes 20 minutos llegaron los demás invitados, mis primos Jack y Diana y finalmente Allison, cuya presencia tranquilizadora ayudó a calmar mis nervios. «Déjenme darles un gran recorrido», ofrecí. Cuando todos tenían una bebida en la mano, los guié por cada habitación, señalando las mejoras que había hecho y compartiendo planes para futuros proyectos. Mi madre asentía cortésmente, pero parecía distraída, con la mirada repetidamente, desviándose hacia los niños de Melissa corriendo por la casa. «La habitación de invitados es de buen tamaño», comentó mi padre al llegar al último dormitorio. «Hay espacio de sobra para una cama de verdad, en lugar de ese sofá-cama». Intercambió una mirada significativa con mi madre que no pude interpretar. «El sofá-cama funciona para mis necesidades», expliqué. «No suelo tener huéspedes para pasar la noche». «Qué desperdicio de espacio», murmuró mi madre lo suficientemente alto para que la oyera. Pasamos al patio trasero, un espacio modesto donde había colocado un pequeño juego de jardín y plantado flores. «A Emma, Dylan y Sofía les encantaría jugar aquí», dijo mi madre con intención. «Su patio actual es todo concreto». «Están invitados a venir», respondí con cuidado. La tía Grace me miró y levantó una ceja. Ella también había notado las tensiones. De vuelta adentro, invité a todos a servirse la comida que había pasado horas preparando. Mientras llenaban sus platos, escuché fragmentos de conversación. «Debe ser lindo tener todo este espacio para ti sola. No puedo creer que pueda permitirse esto con su salario. Los hijos de Melissa realmente necesitan tener sus propias habitaciones a su edad». Me ocupé de refrescar las bebidas e intenté ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Allison apareció a mi lado con un plato vacío. «Tu familia está actuando raro», susurró. «¿Qué está pasando?» «No tengo idea», respondí, «pero definitivamente algo sucede». Durante la cena me senté entre la tía Grace y Allison, agradecida por su protección. Al otro lado de la mesa, mis padres seguían susurrándose mientras Melissa intentaba controlar el comportamiento de sus hijos con poco esfuerzo. «Usa el tenedor, Dylan», decía a medias mientras él agarraba pasta con los dedos. Cuando la ignoraba y se limpiaba las manos llenas de salsa en mi silla del comedor, ella solo suspiraba. «Niños, ¿verdad?» Mientras tanto, Emma ya había derramado su bebida 2 veces y Sofía desarmaba sistemáticamente mi centro de mesa, dejando caer pétalos de flores en su vaso de agua. «Quizás los niños querrán ver la tele en la sala», sugirió la tía Grace, claramente intentando ayudar. «Buena idea», estuvo de acuerdo Melissa sin moverse para acompañarlos. «Harper, ¿puedes encontrarles algo para ver?» Puse a los niños a ver un dibujo animado, agradecida por ese momento de paz, aunque me dio un vuelco el corazón cuando volví y encontré a Emma comiendo directamente sobre mi alfombra nueva con el plato en la mano. De regreso a la mesa, la conversación había cambiado a la situación de vivienda de Melissa. «Es que es muy difícil», decía ella. «Los niños no tienen privacidad. Emma está llegando a una edad en que necesita su propio espacio. No es ideal para ninguno de nosotros. Mi madre estuvo de acuerdo. Tu padre y yo ya somos muy mayores para tener pequeños bajo los pies todo el tiempo. Si tan solo hubiera una solución», añadió mi padre mirando directamente a mí. La implicación quedó en el aire. El pecho se me apretó al darme cuenta de lo que estaba pasando. Esto no era una fiesta de inauguración, era una emboscada. Allison debió haber sentido mi angustia porque intervino con una historia sobre una cita desastrosa reciente, desviando la atención temporalmente. Le lancé una mirada agradecida mientras recogía los platos con las manos temblorosas en la cocina. La tía Grace se acercó. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «¿Quieren mi casa?», susurré, la realización asentándose como una piedra en mi estómago. La expresión de Grace confirmó mi sospecha. «He oído cosas», lo admitió. «Margaret ha estado hablando de lo perfecto que sería tu lugar para Melissa. No pensé que realmente intentarían presionarte». Pero antes de que pudiera responder,
Escuchamos el sonido distintivo de un vidrio rompiéndose, seguido por la exasperada voz de Melissa. «¿En serio, Emma?» Volví al comedor para encontrar a mi madre ya limpiando los fragmentos de lo que había sido un cuenco decorativo, mientras mi padre negaba con la cabeza. «Perdona por eso», dijo Melissa sin parecer particularmente arrepentida. «Los niños son muy activos a esta edad, necesitan espacio para correr, como una casa con patio», añadió mi madre con intención. Atrapé la mirada de Allison al otro lado de la habitación. Ella me hizo nuestra señal preacordada, tocándose el pendiente 2 veces. Eso significaba, ¿necesitas salir? Negué levemente con la cabeza. Lo que viniera tenía que enfrentarlo. Mi padre carraspeó y golpeó su vaso con una cuchara. El cuarto quedó en silencio, salvo por los sonidos de dibujos animados que llegaban desde la sala. «Ya que estamos todos reunidos», comenzó, «creo que es hora de discutir algo importante». Y así, la trampa se activó. Mi padre se paró al frente de la mesa del comedor, comandando la atención como si presidiera una junta directiva. Su expresión era familiar, esa que usaba cuando creía ser perfectamente razonable, mientras en realidad imponía su voluntad. «Primero, quiero felicitar a Harper por este logro», comenzó, aunque su tono transmitía obligación más que orgullo genuino. «Comprar tu primera casa ciertamente es un logro». Unos murmullos de acuerdo recorrieron la sala. La tía Grace me lanzó una mirada preocupada. Dicho esto, continuó mi padre. «Creo que debemos abordar el elefante en la habitación. Esta casa, aunque encantadora, representa un desequilibrio en nuestra familia que creo deberíamos corregir». Se me encogió el estómago. A mi lado sentí que Allison se ponía tensa. «Harper, eres una mujer soltera, con un buen trabajo y buenas perspectivas. Tienes esta casa para ti sola, con habitaciones vacías la mayor parte del tiempo». Gesticuló como si la amplitud de mi hogar fuera de alguna manera ofensiva. «Mientras tanto, tu hermana y sus 3 hijos están hacinados en 2 habitaciones. En nuestra casa», mi madre asintió vigorosamente. «No es saludable para niños en crecimiento», añadió. «Emma casi tiene 8 años, necesita su propio espacio». Miré a Melissa, quien examinaba sus uñas con una expresión ensayada de humildad forzada que no ocultaba del todo su sonrisa. Ella sabía que esto iba a pasar. «¿Qué exactamente están sugiriendo?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, él enderezó los hombros. «Creemos que lo correcto sería que le des esta casa a Melissa y a los niños». A pesar de esperarlo, escuchar esas palabras en voz alta fue un shock para mí. Mi casa, por la que trabajé 8 años para pagar, por la que pasé meses renovando, esperaban que simplemente la entregara. «¿Darle mi casa?», repetí lentamente. «La casa para la que ahorré, la casa por la que pago la hipoteca». «Claro, que ayudaríamos con la transición», intervino mi madre. «Podrías mudarte a las habitaciones de Melissa en su casa hasta que encuentres un apartamento, algo más acogedor, más apropiado para una persona sola», añadió. La crueldad casual de su propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Allison no tuvo esa restricción. «¿Hablas en serio ahora?», preguntó incrédula. «Harper trabajó años para poder pagar este lugar». Mi padre apenas la miró. «Esto es un asunto familiar, Allison». «¿Un asunto familiar?», repetí encontrando mi voz. «¿Como familia creen que es apropiado pedirme que renuncie a mi hogar, por el que trabajé, ahorré y renové?» «No se trata solo de lo que es apropiado», intervino inesperadamente mi primo Jack. «Se trata de la necesidad. Melissa necesita esta casa más que tú». Miré alrededor de la mesa, atónita al ver varias cabezas asintiendo. Habían discutido esto antes. No era una sugerencia espontánea, era una intervención coordinada. «Piensen en los niños», insistió mi madre. «Merecen estabilidad, un patio para jugar, habitaciones propias». «Merecen eso», repetí. «Y no seas egoísta, Harper», finalmente habló Melissa, con la voz empapada de victimismo aprendido. «Sabes lo difícil que ha sido para mí. Los niños y yo hemos estado mudándonos por años. Necesitan raíces». «Lo entiendo, pero... ¿y tú?», interrumpió mi padre. «Porque desde donde estoy sentado, parece que tú tienes todo mientras tu hermana lucha. ¿Qué tipo de persona antepone su comodidad a las necesidades de niños, tus propios sobrinos?».
La manipulación emocional era tan descarada que debería haber sido ridícula, pero años de condicionamiento me hacían dudar. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería sacrificar mi casa por los niños de Melissa? La voz firme de la tía Grace cortó mis pensamientos en espiral. «Ya basta, Thomas. Estás siendo completamente irrazonable». «Apártate de esto, Grace», gruñó mi madre. «Siempre has fomentado las tendencias egoístas de Harper». Grace la miró incrédula. «¿Trabajar duro y alcanzar metas ahora es egoísta?» Mi padre la ignoró y centró su atención en mí. «Harper, no te pedimos una decisión ahora, aunque sería mejor pronto para todos. El arrendador de Melissa va a vender el edificio y tienen que salir antes de fin del próximo mes». «¿Arrendador?», pensé. «Creí que Melissa vivía contigo», dije confundida. Un destello de pánico cruzó el rostro de mi madre antes de que se recompusiera. «Ese es el plan una vez que tengan que dejar su lugar actual, pero tu casa sería mucho mejor». Algo no encajaba. Miré a Melissa, que evitaba mi mirada. «El punto es», insistió mi padre, «esta es una oportunidad para que hagas lo correcto, para poner a la familia primero». «¿Lo correcto?», repetí, tratando de procesar lo que estaba pasando. «Podríamos hacerlo oficial esta misma noche», sugirió con fuerza mi madre. «Traje algunos papeles, solo una simple transferencia de título. Nosotros nos encargaríamos de todos los detalles». Sacó un sobre de su bolso. Habían traído documentos legales a mi fiesta de inauguración. La audacia era impresionante. «¿Quieres que firme la transferencia de mi casa esta misma noche?». Mi voz sonaba lejana para mis propios oídos. «Sería lo más fácil», confirmó mi padre. «Un corte limpio, sin estrés prolongado». En ese momento, Dylan irrumpió en el comedor con el rostro manchado de chocolate del pastel que aparentemente se había servido él mismo. «Mamá, Emma no quiere compartir el control remoto del televisor grande. Usa el televisor pequeño en la habitación de la tía Harper», le dijo Melissa sin dudar, como si mi espacio personal ya fuera propiedad común. «Mi habitación es zona prohibida», dije automáticamente, y luego me di cuenta de lo ridículo que era todo esto. Estaba defendiendo mi derecho a la privacidad en mi propia casa mientras mi familia planeaba su redistribución. ¿Ves? «Por eso no necesitas todo este espacio», dijo mi madre señalándome como si yo hubiera demostrado su punto. «Eres demasiado particular. Los niños necesitan espacio para ser niños». Sentí las lágrimas amenazando con salir y las contuve. No iba a llorar, no ahora. «Creo que necesito un minuto», dije con cuidado. Me levanté de la mesa y caminé hacia el baño con las piernas un poco temblorosas. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me recosté contra ella, respirando profundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Allison. «¿Estás bien? ¿Quieres que saque a todos? Esto es una locura». Le respondí. «Dame 5 minutos. Necesito pensar». Sentada al borde de la bañera, traté de darle sentido a lo que estaba pasando. Mi familia había venido a mi fiesta de inauguración con el propósito expreso de quitarme la casa. Habían traído papeles, coordinado sus argumentos, planeado esto y realmente parecían creer que eran razonables. Años de dinámica familiar pasaron por mi mente. Las necesidades de Melissa siempre primero, mis logros minimizados o ignorados, la constante expectativa de que yo sería la responsable, la que sacrificaba, la que cedía. Una vida de condicionamiento casi me hizo considerar su petición. Tal vez podría buscar un apartamento, tal vez estaba siendo egoísta, tal vez la familia realmente iba primero. Entonces la escuché, a través de la puerta del baño, la voz inconfundible de mi madre. «Harper siempre hace lo que se espera, al final solo le gusta hacer un espectáculo de independencia. Primero el desprecio casual a mi autonomía, la certeza de que finalmente cedería a su voluntad». Me cortó la confusión como un cuchillo. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Esta era mi casa, mía, y había terminado de permitir que mi familia dictara mis decisiones o minimizara mis logros. Me salpiqué agua fría en el rostro, revisé mi reflejo y abrí la puerta del baño. Era hora de recuperar mi poder. Era hora de defenderme, aunque fuera sola. Me quedé más tiempo de lo planeado, con las manos aferradas al borde del lavabo mientras estudiaba mi respiración. Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro mensaje de Allison. Tu papá está mostrando a los niños de Melissa sus nuevas habitaciones. Esto es demasiado. ¿Quieres que diga algo? Respondí rápido. No, yo me encargo, pero necesito que te mantengas firme. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, pero mis ojos claros. Por primera vez vi realmente el patrón que había definido mis relaciones familiares. No era solo un segundo plano, era un recurso para usar cada vez que Melissa necesitaba ayuda, pero no más. Esta casa era la línea que trazaba. Salí del baño y en vez de ir directo al comedor, me desvié hacia las voces que escuchaba desde la habitación de invitados. Ahí encontré a mi padre con Emma y Dylan, discutiendo la disposición de los muebles. Esta habitación sería perfecta para ti, Emma, decía, y Dylan tendrías la habitación del otro lado del pasillo. Tu mamá se quedaría con la habitación principal y Sofía podría tener ese rinconcito del pasillo como su espacio especial. ¿Cuándo nos mudamos, abuelo?, preguntó Emma emocionada. Pronto, cariño. La tía Harper solo necesita encargarse de unos papeles. Carraspeé desde la puerta. Mi padre se volteó sin siquiera mostrar vergüenza por ser descubierto. Harper. Bien, los niños están emocionados por la mudanza. ¿No es así, chicos? Emma asintió con entusiasmo. Voy a pintar mi habitación de morado. Una ola de ira me invadió, pero mantuve la voz firme. Papá, ¿puedo hablar contigo en privado? Me siguió al pasillo con expresión confiada. Realmente creía que iba a ceder. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería, dijo. Todos sabemos que esta es la solución correcta. La solución correcta, repetí, a un problema que no creé y que no me corresponde resolver. Su rostro se endureció. Esa es una actitud muy egoísta. ¿Lo es? ¿O es egoísta esperar que tu hija menor renuncie a su hogar para resolver los problemas de tu hija mayor? ¿Otra vez? Sus ojos se abrieron un poco por mi frontalidad. Nunca le había hablado así. Tu hermana tiene 3 hijos. ¿Qué mantener? Comenzó a usar su mayor palanca emocional. Sí, los tiene. ¿Y de quién es la responsabilidad, papá? No mía. Amo a mis sobrinos, pero su situación de vivienda no es mi problema para solucionar. Dar mi casa, la familia ayuda a la familia, insistió, su frase recurrente para que yo sacrificara por Melissa. Porque desde donde estoy, parece que solo ciertos miembros de la familia deben ayudar, mientras otros solo toman. Escuché voces desde el comedor. Mi madre hablaba con alguien, su tono defensivo. Estás exagerando. Solo te pedimos que consideres las necesidades de toda la familia, dijo mi padre con desdén. No, repliqué, encontrando fuerza, en mi creciente enojo. No me piden que considere nada. Trajeron documentos legales a mi fiesta de inauguración. Le estás diciendo a mi sobrina que puede pintar su habitación en mi casa. Esto no es una discusión, es una emboscada. Pasé y volví al comedor donde encontré a mi madre, mostrando a Melissa unas impresiones de listados de departamentos cercanos. Estos serían perfectos para Harper, decía, cerca de su trabajo y mucho más razonables para una persona, sola. Habían planeado todo, cada detalle, incluso habían investigado departamentos para que yo me mudara después de entregar la casa. El cuarto quedó en silencio cuando entré. Todas las miradas se volvieron hacia mí, expresiones que iban desde la expectante de mi madre, la preocupada de la tía Grace, hasta la arrogante de Melissa. Necesito que todos escuchen con atención, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. No le voy a dar mi casa a Melissa, ni hoy ni nunca. Esta discusión se acabó. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Harper Jane Wilson, ¿cómo te atreves a ser tan egoísta? No es egoísta conservar algo. Trabajé para ustedes después de todo lo que han hecho por mí, dijo mi padre entrando a la habitación detrás de mí. ¿Así nos pagas? ¿Qué exactamente han hecho por mí? Pregunté con genuina curiosidad. No ayudaron con la universidad, no ayudaron con el pago inicial de esta casa, ni siquiera ofrecieron apoyo emocional para mis metas. «Te criamos», exclamó mi madre como si eso les diera derecho a todo lo que poseyera. Sí, me criaron, y ahora soy adulta, tomando mis propias decisiones, y mi decisión es quedarme con mi casa. Melissa, sintiendo que su plan se desmoronaba, cambió de táctica y rompió en llanto, una estrategia que le había funcionado desde niña.
¿Cómo se supone que les diga a mis hijos que no pueden tener un hogar estable? Sollozó. Estaban tan emocionados. No deberías haberles prometido algo que no era tuyo para dar. Respondí impasible ante las lágrimas que sabía eran en su mayoría un espectáculo. El rostro de mi padre se tornó de un rojo alarmante. Si haces esto, Harper, si eliges tu propio confort egoísta sobre las necesidades de tu hermana y sus hijos, habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Me cortarás financieramente? No puedes, porque nunca me has apoyado. ¿Me negarás tu aprobación? Nunca me la has dado libremente. La brutal verdad de mis palabras quedó suspendida en el aire. Escuché a Allison emitir un pequeño sonido de apoyo desde la esquina donde había estado observando la confrontación. No, ¿lo dices en serio?, dijo mi madre con voz temblorosa. Siempre hemos sido apoyadores. Cuando cuestioné, ¿cuándo celebraron mis logros sin compararlos con las necesidades de Melissa? ¿Cuándo pusieron mis intereses primero, siquiera una vez? No se trata del pasado, desvió mi padre. Se trata de lo mejor para la familia ahora. No, se trata de lo mejor para Melissa, como siempre. Y yo terminé de priorizar sus necesidades sobre las mías. Las lágrimas de Melissa se intensificaron. Estás castigando a mis hijos porque me tienes envidia, acusó, entre sollozos dramáticos. Ellos son inocentes en todo esto. No estoy castigando a nadie, dije firmemente. Simplemente no voy a regalar mi casa. Hay diferencia. Mi prima Diana, que hasta ese momento había estado callada, intervino. Tal vez haya un compromiso. Harper, ¿podrían Melissa y los niños quedarse aquí temporalmente hasta que encuentren otro lugar? Negué con la cabeza. Por experiencia, temporal se vuelve permanente. Y no, tampoco quiero ser compañera de piso de Melissa. Añadí al ver a mi madre a punto de sugerir exactamente eso. Entonces, supongo que nunca volverás a ver a tus sobrinos, declaró Melissa dramáticamente. No puedo exponerlos a alguien tan insensible y egoísta. El chantaje emocional era tan transparente que casi me hizo reír. Casi. Si eliges usar a tus hijos como peones, esa es tu decisión, dije. Pero mi decisión sobre esta casa es definitiva. Mi padre golpeó la mesa con la mano haciendo que todos saltaran. Basta, Harper, estás siendo ridícula. Esto no se trata solo de ti. Tienes razón, papá. Se trata de límites, y estoy poniendo uno ahora. Respiré profundo y pronuncié palabras que nunca pensé tendría el valor de decir. Creo que es hora de que todos se vayan. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Nadie se movió. No puedes estar hablando en serio, dijo finalmente mi madre. Lo estoy. Esta fiesta se terminó. Por favor, salgan de mi casa. Después de que vinimos todo este camino a celebrar contigo, preguntó Melissa incrédula, con las lágrimas milagrosamente secas. Ambas sabemos que la celebración no era el verdadero propósito de esta visita, respondí. Mi padre se levantó con expresión tormentosa. Si haces esto, Harper, si echas a tu familia, más te vale estar preparada para las consecuencias. La lealtad familiar va en ambos sentidos. ¿Sí?, pregunté. Porque desde donde estoy, la lealtad en esta familia siempre ha fluido en una sola dirección, hacia Melissa. Eso es todo. Él declaró. Margaret, toma tu bolso. Melissa, reúne a los niños, nos vamos. Se volvió hacia mí con ojos fríos. Hasta que recapacites y te disculpes, ya no eres bienvenida en nuestra casa. Debería haberme sentido devastada, pero en cambio me sentí extrañamente liberada. Entiendo que esa es tu decisión, así como conservar mi casa es la mía. Mi madre comenzó a llorar mientras recogía sus cosas, y Melissa se apresuraba a juntar a sus hijos, susurrando lo suficientemente alto para que yo escuchara. La tía Harper no quiere que vivamos en su casa grande, quiere que se queden sin hogar. Sentí un escalofrío ante la manipulación, pero mantuve mi posición mientras ellos se dirigían hacia la puerta. Mis primos lo siguieron torpemente, murmurando disculpas que sonaban más obligatorias que sinceras. En la puerta, mi padre lanzó su última frase. Cuando estés sola en esta casa grande y vacía, espero que te des cuenta de lo que realmente importa en la vida. Ya lo hice, respondí en voz baja.
La puerta se cerró tras ellos, dejando solo a la tía Grace, Allison y a mí en un silencio repentino y ensordecedor. Esperaba derrumbarme, romper a llorar o arrepentirme de mi decisión, pero en cambio, caminé hacia la ventana de la sala y vi a mi familia subir a sus autos, aún discutiendo animadamente mientras se alejaban. Sentí un peso levantarse de mis hombros que ni siquiera había notado que llevaba. La tía Grace se acercó y me puso el brazo sobre los hombros. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente, y en ese momento esas 5 palabras significaron más para mí que cualquier aprobación que hubiera buscado de mis padres. La casa se sintió inquietantemente silenciosa después de que todos se fueron. Allison comenzó inmediatamente a limpiar, recogiendo platos abandonados y vasos medio vacíos, mientras yo me quedaba paralizada en la sala, procesando lo que acababa de suceder. «¿Estás bien?», preguntó al regresar de la cocina. «Creo que sí», respondí, sorprendida de que fuera verdad. «No sé qué pasará después, pero sé que hice lo correcto». «Claro que sí», confirmó Allison. «He esperado años a que les hagas frente así». La tía Grace salió del pasillo donde había estado haciendo una llamada telefónica. «Acabo de hablar con tu tío. Estamos de acuerdo en que tus padres y Melissa están completamente fuera de lugar. Tienes todo nuestro apoyo, Harper». Las lágrimas que había estado reprimiendo finalmente se derramaron. No eran lágrimas de arrepentimiento o tristeza, sino de alivio y gratitud. Alguien en mi familia estaba de mi lado. «Gracias», alcancé a decir. «Significa más de lo que imaginas». «Debería irme para darte espacio», dijo la tía Grace recogiendo su bolso. «Pero creo que hay cosas que deberías saber primero, cosas que probablemente debí haberte contado hace años». Nos sentamos en mi mesa del comedor, ya limpia, de los restos de la fiesta. Grace se veía incómoda, lo cual era raro en mi tía, que normalmente es segura de sí misma. «No es la primera vez que tus padres esperan que rescates a Melissa», comenzó. «Sabes sobre la matrícula universitaria y el auto que le compraron después de su segundo divorcio, pero hay más». Explicó que mis padres habían estado permitiendo sistemáticamente la irresponsabilidad de Melissa por años. Habían pagado deudas de tarjetas de crédito, cubierto cheques rebotados e incluso habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa para manejar una crisis financiera particularmente grave, causada por lo que Grace delicadamente llamó el problema de juego de Melissa. «¿Problema de juego?», repetí atónita. «No tenía idea». «Han trabajado mucho para mantenerlo en secreto», explicó Grace. «Empezó después de su primer divorcio, con póker en línea al principio, luego viajes a casinos. Se supone que está en recuperación ahora, pero...». Su expresión se tornó dudosa. «Por eso la desalojaron, no porque el arrendador vendiera el edificio». Grace asintió con gravedad. «Por lo que entiendo, hubo daños significativos en el apartamento. Renovaciones no autorizadas que hizo estando intoxicada, alquileres impagos, quejas de vecinos. Tus padres han estado ayudándola a buscar un nuevo lugar, pero ningún arrendador quiere arriesgarse después de revisar su historial de alquiler». Me recosté, con las piezas encajando. «Entonces, cuando no pudieron encontrar a nadie que le rentara, decidieron que tu casa era la solución», confirmó Grace. «Margaret me llamó la semana pasada para tantear si pensaba que harías lo correcto. Le dije que estaba siendo ridícula, pero claramente decidieron seguir adelante de todos modos». Allison, que había estado escuchando en silencio, negó con la cabeza incrédula. «La audacia es casi impresionante». «Hay algo más», agregó Grace con vacilación. «Los papeles que tu madre trajo. Vislumbré uno de ellos. Harper, no era solo una transferencia de título. Había algo sobre agregar a tus padres como cofirmantes en tu hipoteca. Sentí náuseas. Querían que los hiciera legalmente responsables de mi casa. ¿Por qué querrían eso?» «Para poder controlarlo», terminó Allison, entendiendo al instante. «Si ellos eran cofirmantes y yo me mudaba, tendrían respaldo legal para decidir quién vivía allí». El alcance total de su plan me golpeó. No solo querían que le diera mi casa a Melissa, querían tomar control legal de mi activo más importante, si firmaba esos papeles. «No puedo creer que harían esto», susurré. «Yo sí», dijo Grace tristemente.
Han estado limpiando los desastres de Melissa tanto tiempo que han perdido perspectiva. No lo ven como aprovecharse de ti, sino como resolver un problema familiar de la forma más eficiente. Después de que Grace se fue, prometiendo estar en contacto mañana, Allison insistió en quedarse a pasar la noche. Abrimos una botella de vino y nos mudamos al patio trasero donde el aire nocturno ayudó a despejar mi mente. ¿Y ahora qué?, preguntó Allison mientras veíamos aparecer las estrellas. No lo sé, admití. Nunca me habían rechazado antes. Dale una semana, predijo. Tu mamá llamará cuando se dé cuenta de que hablas en serio sobre quedarte con la casa. Intentarán otro ángulo. Tenía razón. El primer mensaje llegó de Melissa 3 días después. Los niños te extrañan. Emma sigue preguntando por qué la tía Harper nos odia. No respondí. 2 días después me llamó mi madre. Como no contesté, dejó un mensaje de voz. Harper, este trato silencioso es muy inmaduro. Tu padre y yo estamos decepcionados por tu comportamiento en la inauguración. Te criamos mejor que eso. Devuélveme la llamada para discutir cómo seguir adelante. Nuevamente no respondí. Los mensajes se intensificaron en frecuencia y manipulación emocional. En la semana siguiente, mi padre alegó que mi madre tenía dolores en el pecho por estrés, una táctica que había usado antes cuando no conseguía lo que quería. Melissa mandó fotos de los niños tristes. Mi madre dejó mensajes llorosos sobre la lealtad familiar. Guardé cada mensaje, pero mantuve mi silencio firme. Luego llegaron los monos voladores. Mi primo Jack llamó supuestamente para ver cómo estaba, pero rápidamente cambió a sugerir que reconsiderara por el bien de la armonía familiar. Una tía lejana que apenas conocía me envió un mensaje por Facebook diciéndome lo poco cristiano que era mi comportamiento. Incluso la amiga del club de bridge de mi madre llamó diciendo que estaba preocupada por Margaret. A pesar de todo, mantuve mis límites. Bloqueé números cuando fue necesario, limité mis redes sociales, me concentré en el trabajo y en hacer la casa aún más mía terminando proyectos de renovación que había planeado. La tía Grace me mantenía informada de la dinámica familiar, reportando que mis padres estaban genuinamente sorprendidos por mi resistencia. ¿De verdad creían que cederías eventualmente?, me dijo. No saben qué hacer con esta nueva Harper que se mantiene firme. Unas 3 semanas después de la desastrosa fiesta de inauguración, recibí un mensaje de texto de mi padre que decía simplemente: necesitamos hablar en persona. Después de consultar con Grace y Allison, acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Llegué temprano, escogí una mesa con buena vista hacia la salida y pedí un latte para calmar mis nervios. Llegaron puntuales, luciendo incómodos en el ambiente casual. El rostro de mi madre mostraba signos de estrés genuino y la postura segura habitual de mi padre estaba disminuida. Gracias por reunirse con nosotros, comenzó rígidamente, después de que habían pedido sus bebidas. Claro, respondí con neutralidad. ¿Qué quieren discutir? Mi madre no pudo mantener la fachada formal. Harper, esto ya ha durado demasiado. Es hora de dejar atrás esta tontería y volver a ser familia. No fui yo quien declaró que no era bienvenida en la casa familiar. Le recordé con calma. Nos echaste de tu casa, replicó mi padre. Después de que intentaron presionarme para que la regalara, señalé. Pero no vine aquí para hablar del pasado. ¿Qué quieren? Se miraron antes de que mi padre hablara. Hemos encontrado una solución para la situación de vivienda de Melissa. Me alegra oír eso, dije con alivio genuino en la voz. Le estamos comprando un condominio, explicó mi madre. No es tan bonito como tu casa, por supuesto, pero tiene 3 habitaciones y está en un buen distrito escolar. Asentí, esperando que continuaran. Tuvimos que sacar dinero de nuestro fondo de retiro, añadió mi padre con un dejo de martirio en la voz, pero la familia es lo primero. Ahí estaba, la sutil carga de culpa, la implicación de que mientras ellos se sacrificaban por Melissa, yo me negaba a ayudar. Me alegra que hayan encontrado una solución que funcione, dije, negándome a caer en la trampa. Mi madre se mostró decepcionada por mi falta de culpa. Ahora que esta desagradable situación quedó atrás, ¿cuándo vienes a cenar el domingo? Los niños te extrañan.
Respiré profundo. No estoy lista para eso todavía. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Pero ya resolvimos el problema. Todo puede volver a la normalidad. Eso es justo el problema, mamá. No quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Normal en nuestra familia significa que mis sentimientos y límites no importan. Normal significa que las necesidades de Melissa automáticamente tienen prioridad sobre las mías. Ya no puedo soportar la normalidad. La expresión de mi padre se endureció. ¿Entonces sigues castigándonos? No, dije firmemente. Me estoy protegiendo. Hay diferencia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó mi madre exasperada. Una disculpa. Está bien, lo sentimos. Lamentamos haberte sugerido que le dieras tu casa a tu hermana. ¿Contenta ahora? La insinceridad era tan obvia que casi me reí. Una disculpa sería un comienzo, pero solo si entienden realmente por qué están pidiendo perdón. ¿Saben por qué lo que hicieron estuvo mal? Se miraron confundidos. Quizás fuimos un poco presuntuosos, concedió mi padre a regañadientes. Intentaron quitarme mi casa. Lo corregí. Trajeron documentos legales para engañarme y hacerme firmar la propiedad. Le dijeron a mis sobrinos que podían mudarse antes que hablar conmigo. Me llamaron egoísta por no regalar mi mayor patrimonio, y cuando me negué, me excluyeron de la familia. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Estábamos desesperados, Melissa. No tenía a dónde ir. Pero eso no es verdad, ¿verdad? Siempre tuviste la opción de comprarle un lugar, que ahora ya hiciste. Solo intentaste tomar el camino fácil primero, el que no te costaba nada y a mí todo. Siempre hemos apoyado a nuestras dos hijas, por igual, insistió mi padre, recurriendo a la mitología familiar. Papá, eso simplemente no es cierto. Nunca pedí ayuda financiera. Me pagué la universidad sola, ahorré para mi casa. Mientras tanto, ustedes han rescatado a Melissa repetidamente, incluso tomando una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir sus deudas de juego. Sus expresiones de shock confirmaron que lo que Grace me había contado era cierto. ¿Cómo pudiste?, comenzó mi madre. No importa cómo, la interrumpí. Lo que importa es que reconozcamos la verdad. Nuestra familia tiene dinámicas poco saludables, que nos han lastimado a todos, incluida Melissa. Rescatarla constantemente no la ha ayudado a ser más responsable. ¿Entonces qué están diciendo?, preguntó mi padre tenso. Que deberíamos haber dejado que ella y los niños se quedaran sin hogar. Estoy diciendo que hay diferencia entre apoyar a alguien y permitirle ser irresponsable. Estoy diciendo que mis límites merecen respeto. Estoy diciendo que quiero una relación con mi familia, pero no si eso significa sacrificar mi propio bienestar. La conversación continuó otra hora. Hubo lágrimas, principalmente de mi madre, argumentos defensivos, en su mayoría de mi padre, y varios intentos de irse, pero quizás por primera vez en la historia de nuestra familia tuvimos una conversación honesta. No obtuve la disculpa o el reconocimiento completo que esperaba, pero establecí límites claros para avanzar. Asistiría a reuniones familiares una vez al mes, mantendría mi relación con mis sobrinos mediante visitas programadas, no discutiría asuntos financieros con mis padres o Melissa, y nadie, absolutamente nadie, haría demandas sobre mi propiedad o pertenencias. En los meses siguientes, trabajé con una terapeuta para procesar el trauma familiar y fortalecer mis límites. La tía Grace se volvió una figura aún más importante en mi vida, ofreciéndome el apoyo incondicional que siempre anhelé de mis padres. Melissa se mudó a su nuevo condominio gracias al fondo de retiro de nuestros padres. Ocasionalmente enviaba mensajes pasivo-agresivos sobre lo mucho más pequeño que era, comparado con mi casa, pero dejaba pasar esas cosas. Mi relación con mis padres siguió siendo tensa, pero civil. Los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana y todavía ocasionalmente comparaban mis decisiones desfavorablemente con las necesidades de Melissa, pero ahora tenía la fuerza para redirigir esas conversaciones suavemente o terminarlas cuando era necesario. El cambio más significativo fue en mi relación conmigo misma. Por primera vez, reconocí mi propio valor sin buscar validación externa. Mi casa se volvió verdaderamente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente.
Cada habitación reflejaba mis decisiones, mi gusto, mi vida. La habitación de invitados seguía siendo para invitados. La oficina en casa seguía siendo mi santuario para trabajar y crear. Y si alguna vez en las noches tranquilas sentía punzadas de soledad por la aceptación familiar, incondicional que nunca tuve, me recordaba que había ganado algo mucho más valioso, respeto propio y el coraje para protegerlo. 6 meses después de la fiesta de inauguración que cambió todo, empujaba un carrito en Target cuando escuché una voz familiar llamarme por mi nombre. Al girar, vi a Melissa con Emma y Dylan siguiéndola, y a Sofía sentada en el carrito. «Harper, qué coincidencia», dijo Melissa con tono artificialmente alegre. Este era nuestro primer encuentro no planeado desde la confrontación. «Hola», respondí. Respondí con cautela y luego sonreí a los niños. «Hola, chicos, han crecido mucho». Emma me miró con cansancio, claramente recordando el drama, pero Dylan sonrió y me mostró un coche de juguete en la mano. Sofía, que ya casi tenía 4 años, se tapó la cara tímidamente. «¿Cómo has estado?», preguntó Melissa, con una tensión subyacente en la voz. «Bien, ocupada con el trabajo, la casa va tomando forma». No pude evitar añadir esa última parte. La sonrisa de Melissa se tensó. «Eso es bueno, ya estamos instalados en el condominio, es adecuado. Mamá y papá tuvieron que comprar muebles nuevos, porque no había espacio para nuestras cosas viejas». El intento familiar de culpa resbaló sobre mí como agua. «Me alegra que hayan encontrado un lugar que funcione para su familia», pareció decepcionada por mi falta de reacción. «Mamá dice que vienes a la cena de Pascua la próxima semana». «Sí, estaré», confirmé, habiendo aceptado la reunión familiar mensual como parte de nuestros nuevos límites. Cayó un silencio, incómodo entre nosotras. La Harper de antes lo habría llenado con disculpas o propuestas de ayuda. La Harper nueva simplemente esperó. «Bueno», finalmente dijo Melissa, «debo llevar a estos 3 a casa para el almuerzo. Nos vemos en Pascua, supongo». Mientras se alejaban, escuché a Emma preguntar: «Mamá, ¿por qué ya no vamos a la casa de la tía Harper? Porque la tía Harper no quiere compartir», respondió Melissa lo suficientemente alto para que yo escuchara. Hace 6 meses ese comentario me habría destrozado. Hoy simplemente negué con la cabeza y seguí comprando. Mi hermana no había cambiado, pero mi reacción a su manipulación sí. Al llegar a casa encontré un mensaje de texto de la tía Grace preguntando cómo iba todo con la Pascua. Sonreí y respondí: «Lista. Esta vez ninguna culpa va a funcionar conmigo». Grace se había convertido en mi aliada más fuerte durante esta transformación familiar. Me reveló que ella había pasado por algo similar con mi madre años atrás, lo que explicaba la relación a veces tensa entre ellas. Su guía había sido invaluable mientras establecía límites saludables. Mis padres efectivamente compraron un condominio para Alisa usando dinero de su cuenta de retiro. Según Grace, eso creó una tensión financiera que no anticiparon, lo que llevó a mi padre a postergar su retiro planeado. Sin embargo, nunca me pidieron ayuda ni reconocieron que su plan inicial de quitarme la casa habría sido desastroso para todos. Algunas dinámicas familiares nunca cambian, pero mi participación en ellas sí. Pasé la noche trabajando en mi jardín, un nuevo hobby que descubrí durante mis meses de contacto limitado con la familia. Había algo profundamente satisfactorio en cuidar plantas, verlas crecer fuertes con el cuidado y los límites adecuados. Mientras arrodillada en la tierra plantaba bulbos de primavera que florecerían en los meses siguientes, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquella fatídica fiesta de inauguración. El dolor inicial del rechazo familiar había sido intenso, pero finalmente clarificador. Por primera vez vi los patrones poco saludables que habían definido nuestras relaciones por décadas. El favoritismo de mis padres hacia Melissa, la indefensión aprendida de mi hermana, mi propia necesidad desesperada de aprobación que me llevó a sacrificar mis necesidades repetidamente. Romper esos patrones no había sido fácil. Hubo noches sin dormir cuestionando mis decisiones, conversaciones llorosas con mi terapeuta sobre la lealtad familiar versus el respeto propio,
Momentos difíciles cuando amigos bien intencionados sugerían que simplemente debía perdonar y olvidar por la paz familiar. Pero me mantuve firme en mis nuevos límites, y poco a poco emergió un tipo diferente de paz, no la falsa armonía del cumplimiento, sino la serenidad auténtica de vivir en alineación con mis valores. Mi casa también se transformó. Lo que antes se sentía casi como un logro defensivo, prueba de que podía tener éxito sola, ahora era un hogar genuino. Pinté la sala de un color que amaba, en lugar del tono neutro que pensé que agradaría a los visitantes. Convertí parte del patio trasero en un huerto de vegetales. Adopté un gato del refugio local, algo que siempre quise, pero había dudado en hacer mientras buscaba la aprobación familiar. Lo más significativo fue que empecé a organizar pequeñas reuniones para amigos, personas que respetaban mis límites y celebraban mis logros sin condiciones. Mi hogar se volvió un lugar de conexión auténtica, en lugar de una obligación familiar performativa. También comencé a construir otro tipo de relación con mis sobrinos. En vez de ser la tía que aparecía en reuniones familiares con regalos y luego desaparecía, ahora tenía visitas regulares programadas. A veces íbamos a museos o parques. Otras veces venían a mi casa para sesiones de repostería o noches de cine. Estas interacciones ocurrían sin la presencia de Melissa, permitiéndome formar lazos con los niños basados en una conexión genuina en lugar de en la política familiar. El camino no había sido lineal. Hubo retrocesos, momentos en que caí en viejos patrones de culpa y dudas sobre mí misma. Tiempos en que cuestioné si mantener límites valía la pena por la tensión familiar constante. Ocasiones en que anhelaba la simplicidad de ceder. Pero, con cada desafío, mi determinación se fortaleció. Descubrí que defenderme no era egoísta, sino necesario, que decir no a demandas irracionales no era cruel, sino saludable, que priorizar mi bienestar no era egoísmo, sino esencial. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre mi jardín, me senté sobre mis talones y observé mi trabajo. Los bulbos ya estaban plantados, invisibles ahora, pero llenos de potencial. En unos meses surgirían del suelo y florecerían hermosamente, no porque los hubiera forzado, sino porque había creado las condiciones adecuadas para su crecimiento, natural. De muchas maneras, esa era la metáfora perfecta para mi propia transformación. Al crear las condiciones adecuadas, límites saludables, respeto propio, relaciones auténticas, permití que mi verdadero yo emergiera y floreciera. La casa a mi alrededor se mantenía sólida y segura, una manifestación física de mi trabajo duro y determinación, pero más que eso, representaba mi libertad para elegir mi propio camino, definir el éxito según mis términos y vivir una vida que reflejara mis valores y no las expectativas de otros. Mientras recogía mis herramientas de jardinería y me dirigía al interior, sentí una profunda gratitud, no solo por la seguridad material que brinda ser dueña de una casa, sino por la seguridad emocional que trae conocer mi propio valor, no solo por los límites que establecí con mi familia, sino por la confianza en mí misma que hizo esos límites posibles. El camino. No había sido fácil y no había terminado. Las dinámicas familiares no se transforman de la noche a la mañana, y los viejos patrones tienen la forma de reimponerse en momentos de estrés. La cena de Pascua la próxima semana sin duda traería desafíos. Habrían comentarios sutiles sobre mi gran casa vacía y observaciones punzantes sobre los sacrificios de Melissa como madre. Pero yo estaba lista, no armada para la batalla, sino con los pies firmes en el respeto propio, no buscando aprobación, sino ofreciendo presencia auténtica, no exigiendo perfección, sino requiriendo respeto básico. Al enfrentar las demandas irracionales de mi familia, no solo conservé mi casa, recuperé mi poder. Descubrí que la verdadera familia no exige renunciar a uno mismo, que el amor genuino no demanda sacrificar los límites, que el apoyo real eleva en lugar de disminuir. Y eso, en última instancia, fue lo más valioso que construí, no la casa con sus paredes físicas, sino el santuario interior del amor propio, que nadie podrá quitarme jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la presión familiar
¿O a demandas irracionales? ¿Cómo lo manejaste y qué aprendiste de la experiencia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esta historia te resonó, por favor, dale like y suscríbete para más contenido sobre establecer límites y honrar tu propio camino. Gracias por acompañarme hoy, y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es mantenerte firme en tu verdad.